Bien, en esta ocasión se le va a aplicar el cálculo de una línea de conducción mediante el método de Darcy-Weisband. El método de Darcy-Weisband es más preciso que el método de Hazen-Williams porque tiene en cuenta parámetros como la temperatura del flujo, la viscosidad, el tipo de flujo que puede ser agua, petróleo, aceite, entre otros. Entonces es un método más preciso. Se está desarrollando con esta hoja de cálculo Excel que ya les voy a explicar paso a paso cómo es que ha sido su desarrollo. En primer lugar tenemos el caudal de diseño, que puede ser 50 litros. Le vamos a poner, por ejemplo, la longitud de la línea de conducción, también nos le pide, que le voy a poner 100 metros. Este es solo un ejemplo. La densidad específica, en este caso como es agua, va a ser 1. Tenemos la viscosidad dinámica y la rugosidad relativa. En este caso, para estos datos, estamos empleando los datos del libro de Robert Mott. Para la viscosidad dinámica tenemos este cuadro, donde vemos la temperatura del agua, ¿no? A 0 grados, a 2 grados, 4 grados, hasta 300 grados. Tenemos también su densidad, como su viscosidad dinámica y su viscosidad cinemática. En este caso nos pide la viscosidad dinámica. Nosotros vamos a emplear agua a 20 grados. Entonces el valor es de 100.2 por 10 a la menos 5. 100.2 por 10 elevado a la menos 5. Aquí faltó el punto 2 y ahí está. También tenemos la rugosidad relativa. Eso depende bastante del tipo de material, que puede ser PVC, puede ser hierro dúctil, vidrio, entre otros, ¿no? Acero también. Nosotros vamos a optar por una rugosidad relativa de PVC, ¿no? Buscamos aquí en la tablita PVC plástico, ¿no? Es 1.5 por 10 a la menos 6 más 1.5 entre 1.000.000, ¿no? Que es 10 a la menos 6. Y ahí está, esa es la rugosidad relativa. Tenemos el nivel de llegada, es decir, a dónde va a llegar el agua. Por ejemplo, tenemos aquí nosotros un pequeño tanque y tenemos aquí otro tanque. De este tanque sale la línea de conducción y llega al otro tanque. Entonces, el nivel de salida es el de arriba y el nivel de llegada es la parte baja, ¿no? A dónde está llegando. En este caso, el nivel de salida lo estamos considerando 50 metros. Vamos a ponerle 70. Y el nivel de llegada 20 metros. Hay que ponerle 25. Es decir, 70 aquí y 25 aquí. Periodo de diseño 20 años. Y nos da a elegir aquí el diámetro interior y el diámetro nominal. En este caso, ustedes tienen que verificar los catálogos de tuberías que tienen, porque el diámetro interior no es igual al diámetro nominal, varía en muchos casos, pero para este caso lo estamos optando como iguales, como eso no hay problema. Verificamos ahora la velocidad, tenemos que verificar la velocidad. Si es que es mayor a 0.6 está ok, ¿no? Dividimos el Excel para poder visualizar la parte más baja, entonces, que es donde está la velocidad. Tenemos una velocidad de 2.829 metros por segundo con un diámetro de 150. Eso lo podemos bajar. ¿Qué tal si ponemos 200? Bajamos a 1.6. Creo que con 200 está bien. En el siguiente cuadro tenemos una tabla donde se muestra el tamaño nominal de la tubería, un factor de fricción F, que ya les voy a explicar más adelante para qué sirve, y para todos los diámetros, ¿no? Desde 12.5 hasta 600. En este caso ubicamos nuestro diámetro interno, que es 200, donde se ubica entre 150 y 250. Elegimos el mayor, 0.014. Entonces aquí en esta tabla es donde se muestra 0.014. Ya le voy a explicar cómo y por qué es que se está optando por ese valor. Quitamos la división del Excel para poder seguir explicando. Y tenemos aquí en el punto 2 nos dice análisis para el cálculo de pérdida de carga por accesorios. De acuerdo al método de Weisband, la pérdida de carga por accesorios es un factor F, que es el factor de fricción, multiplicado por la longitud equivalente entre el diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces, para nosotros, un K es igual a toda esta parte, que es igual al F por longitud equivalente entre el diámetro. Ese es nuestro K, nuestro factor de pérdida.
Entonces, si ustedes recuerdan el método de Hazen-Williams, utilizan bastante esta fórmula, pero no con el F ni con la longitud equivalente, simplemente le ponen un K. Ven el valor de K para el codo o para una válvula y lo reemplazan en la fórmula, nada más. La velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad sigue siendo constante, eso no varía. Pero aquí, por el método de Darcy-Weisbach es un poco más preciso, porque está utilizando otros factores, que ya les voy a explicar también cómo es que se están calculando. El F, como ya les dije, es 0.014 y lo está considerando 0.014. Aquí en la hoja Excel. Estamos considerando nosotros una válvula Che, una válvula de ángulo y un codo de 90, de diámetro de 200, que es lo que nosotros hemos considerado inicialmente. ¿Qué cantidades? Bueno, válvula Che, voy a ponerle 4, es solo un ejemplo. Válvula de ángulo lo voy a poner 6 y codo de 90 lo voy a poner 15. También es un ejemplo. La longitud equivalente entre el diámetro, también hay una tabla en el libro de Robert Mott, que está aquí. ¿Ven? Vemos válvula de globo, no se ve muy bien, me lo voy a agrandar. Está ahí válvula de globo, abierta por completo, tiene el valor de 340, entre otros, ¿no? COE 90, que también tiene un valor de, a ver, de 30, un COE 90 de radio largo que tiene un valor de 20. Entonces, estos valores son los que nosotros consideramos en la tabla. Eso está en el libro de Robert Mott. Entonces, colocamos esos valores. Para válvula check, 100. Para válvula de ángulo, 150. Para COE 90, 30. Entonces, ya tenemos lo necesario para poder calcular la pérdida de carga por accesorios. También hay una pérdida de carga a la entrada de la tubería y a la salida de la tubería. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchos textos omiten este paso y no les importa. Bueno, es debido a que la pérdida de carga por entrada y salida no es mucha en realidad, pero sí se debería de calcular. Tenemos el coeficiente a la entrada, nosotros vamos a considerar este tipo de entrada, entonces le ponemos 0.5. A la salida le vamos a poner redondeado y el valor para acá es 0.25. Entonces esos son nuestros valores de K. En este caso, para el cálculo de pérdida de carga por entrada y salida, simplemente es el K por la velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad. Entonces los valores de K ya los tenemos. Es más simple que la pérdida de carga por accesorios. Luego tenemos nosotros la pérdida de carga por fricción. Aquí es un poco más complejo porque hay que tener en cuenta si el flujo es laminar o turbulento. Para eso hay que hallar el número de Reynolds. El número de Reynolds, si es menor a 2000, tenemos un flujo laminar, y si es mayor a 4000, tenemos un flujo turbulento. Entonces, primero tenemos dos condiciones. Si el factor de fricción F es igual a 64 entre el número de Reynolds, eso es cuando el flujo es laminar. Y cuando el flujo es turbulento tenemos a toda esta otra expresión donde el factor de fricción es igual a 0.25 entre el logaritmo de 1 entre 3.7 por el diámetro interno entre la rugosidad relativa más 5.74 entre el número de Reynolds elevado a la 0.9 y todo al cuadrado. Es una fórmula un poco extensa, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. Esto es para flujo laminar y esto es para flujo turbulento. Primer paso, calcular el número de Reynolds. Entonces, aquí ya tenemos un cuadro resumen de todo. Tenemos el diámetro que hemos ingresado inicialmente, 200 milímetros. Tenemos la velocidad que ya la hemos calculado. Es básicamente el caudal entre el área. Con eso no hay mucho que hacer. Tenemos el número de Reynolds, que lo hemos calculado con la fórmula. Como ven acá es la velocidad multiplicado por el diámetro. Todo eso multiplicado por la densidad del agua, porque en este caso estamos tratando por agua, entre la viscosidad dinámica, ¿no? Y eso nos da 317.674.537, que es mayor a 4.000, por lo cual es un flujo turbulento. Entonces el factor de fricción lo calculamos con esta fórmula. Entonces tenemos todos los datos, ya tenemos el diámetro, tenemos la rugosidad relativa y el número de Reynolds. Entonces nos da un F de 0.014. Ahora, calculamos la pérdida por accesorios. La pérdida por accesorios es simple, ya tenemos nosotros los valores como el F y la longitud equivalente entre el diámetro. Simplemente reemplazamos en la fórmula, multiplicamos el F por la longitud equivalente entre el diámetro por la velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad. Y eso lo multiplicamos por la cantidad de accesorios. Eso para la válvula check. Lo mismo para la válvula de ángulo y para el COE 90. Esos valores resultantes nosotros los sumamos
y obtenemos la pérdida de carga por accesorios, ¿no? Y nos da 3.163 metros. Luego calculamos la pérdida de carga en la entrada. Como les digo, tanto en la entrada como en la salida, la pérdida de carga es muy baja. Es por eso que muchos autores no lo tienen en cuenta. Pero en este caso sí lo estamos considerando. Tenemos para la pérdida de carga en la entrada, como ven, es el K por la velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad. El K, que es el C68, es el 0,50, ¿no? Y para la salida también igual, pero con un K de 0,25. Luego tenemos la pérdida por fricción. En este caso la pérdida por fricción, la fórmula que tenemos arriba. ¿Cuál es la pérdida por fricción? Aquí está. Tenemos el F, que es igual a esta expresión, y eso simplemente nosotros lo multiplicamos por la velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad. Obviamente por la longitud entre el diámetro. Y obtenemos la pérdida por fricción de 0.924. Entonces la pérdida de carga total es igual a la suma de todas las pérdidas. Pérdidas por accesorios más pérdidas en la entrada, en la salida y por fricción. Obteniendo una pérdida de carga total de 4.184. Con una gradiente hidráulica que es simplemente digamos, este valor. Para que me entiendan lo voy a dibujar aquí. Desde este punto hasta que ha llegado, ha tenido una pequeña pérdida de carga. Hasta ahí, aproximadamente. Entonces, la pérdida de carga es esta longitud, esta distancia, esta pequeña distancia. Vamos a poner otro color para que se note mejor. Ponerle azul. Y este de aquí, y ponerle rojo. Entonces la gradiente hidráulica es simplemente esta pérdida entre la longitud de la tubería. Esa es la gradiente hidráulica. Entonces por eso obtenemos 4.184%. Ahora el nivel piezométrico de llegada, es decir, a qué nivel está llegando el agua. Si en un inicio la cota de salida es de 70, es decir, 70 metros aquí, está llegando con 65.816 aquí. Ese es el valor de salida. Hay que poner aquí 70. Y aquí abajo en la parte baja es de 68. ¿Cuánto sale? 65.816. Ese es aquí, a la llegada. No tenemos aquí salida. Tenemos la salida. Y aquí la llegada. La llegada. Entonces, vemos que la presión de llegada es de 40 metros, lo cual es bastante. Entonces nosotros podemos ir variando ese dato. Dividimos el Excel y vemos cómo es que varía la presión de llegada si yo cambio los diámetros. Si yo cambio el diámetro, automáticamente toda la hoja Excel corre el proceso y va a cambiar automáticamente la presión de llegada. Con eso no hay problema. Porque ustedes tengan en cuenta que acá el factor de fricción se elige automáticamente y la longitud equivalente está en base al tipo de accesorio. Entonces no hay problema con que yo cambie el diámetro. A ver, ¿qué pasa si le pongo 250? Aumenta el diámetro. Entonces, y si le pongo 150, disminuye, pero la velocidad está en 2.829. Si le pongo 100, ya es demasiado, ¿no? Entonces, miren, si yo le he puesto 150, está en 30, pero si yo le pongo 100, la presión de llegada está en negativo, ya es demasiado. Entonces, con 150 está en 30. Entonces, yo creo que con 150 está bien porque también tenemos una velocidad de 2.829. Entonces, ese es el método de cálculo de una línea de conducción por el método de Darcy-Weisbach. Pero esto lo podemos corroborar nosotros con el programa de WaterCat, que también es muy práctico y mucho más rápido todavía. Tenemos aquí el WaterCat, hacemos una pequeña línea, convertimos un nodo en un reservorio
que va a ser la salida. Le vamos a poner reservorio 1 con una cota de 70, si no me equivoco. Así es, 70 metros de cota. Tenemos la llegada, que ponerle J1, y J1 tiene una cota de 25 con un caudal de 50 litros por segundo. 50 litros por segundo. El diámetro es 150, cambiamos las propiedades a la tubería y ponemos 150. El material en este caso hay que dejarlo ahí, ese es indistinto, puedo ponerlo PVC, no hay problema. Pero aquí, la longitud también, hay que cambiar la longitud. ¿Cuánto es? 100 metros. Estamos considerando 100 metros. Bien, aquí ustedes ven que nos piden Hazen-Williams. Es porque no se ha cambiado todavía en las opciones del método de cálculo. Entonces nos vamos a Home, a opciones, a base de cálculo, y cambiamos aquí Hazen-Williams por Darcy-Weisbach. En Darcy-Weisbach hay que tener en cuenta nosotros la viscosidad. Si bien es cierto, nosotros aquí ingresamos la viscosidad dinámica, el WaterCAD nos está pidiendo la viscosidad cinemática. ¿Ven? Entonces vamos aquí al Excel, vemos el cuadro, hemos optado por un valor de 0.0, de 100.2 en dinámico, que es el agua a 20 grados. Entonces la cinemática para el agua a 20 grados es 1.0038. Entonces multiplicamos 1.0038 entre 1.000.000. Y nos da ese valor. Esto lo copiamos y lo pegamos como número. Y esto lo copiamos al WaterCAD. Aquí. Ya está. Pero me parece que aquí en cinemático hemos considerado polarizar menos 5, sí está bien. Pensaba que le había puesto polarizar a menos 6, pero está bien. Bien, entonces, ya con eso nosotros, aquí los valores de 9.84 los dejamos igual, lo demás lo dejamos todo igual. Cerramos y damos una primera corrida para ver qué tal está el proceso. Tenemos de 70, está llegando a 66.29, lo cual es completamente distinto a lo que nosotros tenemos, porque no hemos ingresado nosotros las pérdidas de carga. Entonces, el WaterCAD utiliza la fórmula, esta fórmula, K por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Lo que nosotros tenemos que darle al WaterCAD es el valor de K. El K para la pérdida por accesorios, aquí lo he determinado. El K en este caso sería el F por la longitud equivalente entre el diámetro. ¿Qué hacemos? Multiplicamos pues el F, longitud equivalente, y eso por la cantidad de accesorios para la válvula check. Y tenemos 6. Lo mismo para la válvula de ángulo y el codo de 90, obteniendo un total de 26.25 para los accesorios. Pero a ese K hay que sumarle el K de la salida y entrada del agua, ¿no? 0.50 y 0.25. Esto nos da un total de 27. Entonces, 27 es el valor que nosotros vamos a ingresar aquí, en minor loss. 27. Tenemos también algún otro valor que ingresar. Es PVC, el E, el valor del E. Como ustedes saben, el valor del E es igual a la rugosidad relativa. En este caso, estamos optando por este valor. Eso lo copiamos a un costado como número y lo copiamos y lo pegamos en el WaterCAD, ¿no? No ha copiado, copiamos nuevamente y pegamos. Listo. Entonces hagamos una primera corrida a ver qué tal está. Está llegando con una presión de 55.28 nivel pisométrico. Y tenemos nosotros 55.275. Bueno, que redondeado 55.28. Ahí lo mismo. La presión de llegada tenemos 30.275 y en el WaterCAD tenemos 30.28. Es lo mismo. Entonces, como verán,
tanto el Excel como el WaterCAD utilizan las mismas fórmulas en este caso. Nos dan los mismos resultados. Básicamente ha variado en milésimas. Entonces, esta es la forma correcta de calcular una línea de conducción con el método de Darcy-Weisbach.